Lo que vamos a ver en este video es cómo expresar un número complejo en forma exponencial. Y para esto vamos a utilizar esta fórmula. Entonces el número complejo lo vamos a expresar como r por e todo elevado a la i por alfa. ¿Qué significa cada una de estas letras? R es el módulo del número complejo. Habíamos definido como el módulo de un número complejo como la medida del vector, la longitud. E es una constante, es un número irracional, es decir, es un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Es el número que vale aproximadamente 2,7182 y tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Y, por los imaginarios, también es una constante y alfa es el argumento. Y habíamos definido como el argumento como el ángulo que forma el vector y el semieje real positivo. Pero ahora el argumento lo vamos a expresar, este ángulo, nosotros hasta ahora veníamos trabajando en el sistema sexagesimal, base 60, es decir, con ángulos. Ahora lo tenemos que expresar en el sistema circular. Y para esto vamos a trazar las equivalencias entre un sistema y el otro. Para trazar las equivalencias entre un sistema y el otro, lo que vamos a hacer es realizar una regla de tres simples. Sistema sexagesimal, sabemos que base 60, comúnmente siempre los ángulos medíamos en grados, y ahora vamos a trazar la equivalencia con el sistema circular, es decir, vamos a trabajar con radianes. Y nosotros decimos que 180 grados es equivalente a pi. 180 grados es equivalente a pi. Si yo quiero saber la equivalencia entre 90 grados en el sistema circular, lo que vamos a hacer nosotros es una regla de tres simples. Para esto vamos a recordar cómo se hacía una regla de tres simple. Entonces, ¿qué hacíamos comúnmente? Para que se entienda, multiplicábamos cruzados y luego dividíamos. Lo que vamos a hacer es 90 por pi dividido 180. Y lo que vamos a hacer nosotros es dividir estos dos números. 90 grados dividido 180. Y si yo hago 90 grados dividido 180, me va a dar este resultado, un medio. Por lo tanto, me queda un medio. Pi lo dejamos expresado. ¿Se acuerdan que pi es 3,14 y tiene infinitas cifras decimales? Es un número irracional. Por lo tanto, un medio de pi. O un medio de pi también lo podemos expresar como pi sobre 2. Por lo tanto, 90 grados en el sistema sexagesimal es equivalente a pi sobre 2. Ahora vamos a ver con un ejemplo concreto, así se entiende mucho mejor. Tenemos el número complejo expresado en forma binómica y lo vamos a expresar en forma exponencial. Lo primero que tenemos que hacer siempre es representarlo gráficamente. Representamos gráficamente el número complejo. Habíamos dicho que lo representábamos siempre con un vector. El origen es el punto 0, 0 y el extremo de un vector, de la flecha, es las coordenadas de las dos componentes. Ahora, lo que voy a hacer yo es necesitar calcular el módulo. Para esto lo que tenemos que hacer es una construcción auxiliar. Como ustedes pueden ver, lo que hicimos fue trazar este lado para que se forme un triángulo rectángulo. De esta forma, quiero averiguar el módulo. El módulo es la medida de este vector. Y para averiguar la medida de este vector, lo que hacemos es utilizar este triángulo rectángulo y utilizar el teorema de Pitágoras. Recordamos el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sabemos que un cateto mide 4, sabemos que el otro cateto también mide 4. Reemplazamos estos datos en la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Hipotenusa, sabemos que un cateto mide 4, 4 al cuadrado, más sabemos que el otro cateto mide 4, 4 al cuadrado. Resolvemos, 4 al cuadrado es 16. 16, sumamos y llegamos, lo que está como potencia lo pasamos como raíz y llegamos que el módulo de vector es igual a 32 grados. Ahora ya averiguamos el módulo, lo que nos falta averiguar es el argumento, es decir, el ángulo que se forma entre el vector
y el semieje real positivo. Para esto lo que vamos a hacer es seguir utilizando el triángulo rectángulo y de esta forma podemos utilizar las razones trigonométricas. Razones trigonométricas, específicamente la tangente. Nosotros habíamos definido la tangente como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si este es el ángulo con el cual voy a trabajar, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Reemplazamos estos datos en la razón trigonométrica. Tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de un ángulo es igual cateto opuesto, sabemos que mide 4, sobre el cateto adyacente también mide 4. Vamos a pasar la tangente del segundo miembro como arco tangente, por lo tanto vamos a decir que el ángulo es igual al arco tangente de 4 sobre 4. Hacemos esta cuenta. Para calcular esto hacíamos shift, tangente, el resultado, la tecla igual, y después como lo teníamos que pasar a grados, minutos y segundos, hacíamos con la tecla de grados, minutos y segundos, y llegamos que el ángulo que se formó, el argumento, es de 45 grados. Así que ya sabemos cuánto vale el módulo, raíz cuadrada de 32, sabemos cuánto mide el argumento, 45 grados, pero este argumento, este ángulo, está expresado en el sistema sexagesimal. Lo tenemos que expresar en el sistema circular. Para esto vamos a trazar la equivalencia entre un sistema y otro. Habíamos dicho que 180 grados es equivalente a pi. Quiero saber 45 grados a cuánto equivale. Para esto lo que vamos a hacer es hacer una regla de 3 simple. 45 grados por pi, todo eso dividido 180 grados. 45 grados por pi, todo esto dividido 180 grados. Y lo que vamos a hacer es dividir a 45 grados, lo voy a dividir por 180 grados. Y esto vamos a llegar que esto es igual a 1 sobre pi. Así que el equivalente a 45 grados en el sistema circular es a 1/4 de pi. Entonces ahora que ya sabemos cuánto vale el módulo, sabemos cuánto mide el argumento en el sistema circular, con esto podemos expresar el número complejo en forma exponencial. Sabemos que en forma exponencial lo expresamos como el módulo, E es una constante, I es una constante y es el argumento expresado en el sistema circular. Reemplazamos lo que averiguamos. Módulo sabemos que mide la raíz cuadrada de 32, E es una constante, I es una constante y el argumento expresado en el sistema circular. De esta forma quedó expresado en forma exponencial el número complejo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el número complejo que está expresado en forma cartesiana. Es un par ordenado de dos componentes, parte real, parte imaginaria. Siempre represento gráficamente -2 la parte real, 4 la parte imaginaria. Necesito averiguar cuánto mide el módulo, es decir, el vector, y cuánto mide el argumento, es decir, cuánto mide el ángulo que forma entre el semieje real positivo y el vector. Para esto vamos a hacer una construcción auxiliar. Formamos un triángulo rectángulo. De esta forma podemos aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar cuánto mide este lado, que este lado vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Utilizamos el teorema de Pitágoras, sabemos que este lado del triángulo mide 4, que este lado mide 2, por lo tanto reemplazamos estos datos en la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Un cateto mide 2 elevado al cuadrado más el otro cateto mide 4 elevado al cuadrado. Resolvemos, 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16. Resolvemos, lo que está como potencia lo pasamos como raíz y me queda que el módulo es igual a la raíz cuadrada de 20. Ya averiguamos el módulo, lo que nos falta es averiguar el argumento. El argumento es el ángulo. Para averiguar el ángulo lo que hacemos siempre es utilizar las razones trigonométricas, más específicamente la tangente, que estaba definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazamos los datos. Yo voy a utilizar
este ángulo, por lo tanto, este es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 4, el cateto adyacente 2. La tangente lo pasamos al segundo miembro con la operación opuesta, nos quedaría el arco tangente de 4 sobre 2. Para esto hacemos con la calculadora Shift tangente del resultado. Y llegamos que el ángulo es igual a 63 grados con 26 minutos. Pero si ustedes recuerdan, el vector está en el segundo cuadrante. Nosotros averiguamos este ángulo. Yo quiero averiguar todo el otro ángulo. Por lo tanto, el argumento lo voy a calcular de esta forma. 180 grados menos el ángulo que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces el argumento va a ser igual a 180 grados menos 63 grados 26 minutos. Por lo tanto, hacemos esta cuenta y llegamos que el argumento es igual a 116 grados con 34 minutos. Por lo tanto, podemos averiguar cuánto mide el argumento, pero el argumento tiene que estar expresado en el sistema circular. Por lo tanto, hacemos una regla de 3 simple, siempre estableciendo la relación 180 grados es equivalente a pi, 116 grados con 34 minutos es lo que quiero averiguar. Hacemos una regla de 3 simple, este ángulo por pi, todo dividido 180. Hacemos esta cuenta de dividir. 116 grados con 34 minutos lo dividimos por 180 grados y nos da que es aproximadamente 0,647 por pi. Y ahora averiguamos de esta forma, averiguamos el argumento expresado en el sistema circular. Con estos datos podemos expresar el número complejo en forma exponencial. Reemplazamos, sabíamos que el módulo era igual a la raíz cuadrada de 20, es un número irracional, es una constante, y es una constante, y el argumento expresado en sistema circular es 0,64 de pi.